Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Tendremos un repaso más detallado de la lección de escuela sabática para hoy, domingo 31 de agosto de 2025, titulada El Código del Pacto. Vamos a orar para empezar este repaso. Amado Padre, le damos gracias. Gracias por regalarnos un nuevo día, un día más de vida, y por la oportunidad que tenemos de poder abrir su palabra juntos. En esta mañana, Padre, venimos con corazones dispuestos a aprender, a ser transformados por su verdad. Señor, que al repasar esta lección sobre su pacto y su ley, ayúdenos a comprender que sus mandamientos no son una carga, sino una expresión de su amor, una guía para vivir en armonía con usted y con los demás. Denos sabiduría, abra nuestros entendimientos y que su Espíritu Santo esté en medio de nosotros, guiándonos en cada paso que damos, en cada participación que tenemos. Que lo que aprendamos hoy, Padre, no se quede en palabras, sino que se traduzca en obediencia, en práctica y en un deseo sincero de vivir para adorarle. Bendiga a cada amigo, cada hermano y hermanas presente y los que lo verán más tarde este repaso, y que sea de edificación para todos nosotros. Se lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestra lectura bíblica se encuentra en Deuteronomio capítulo 4, versículo 13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. La lección de esta semana profundiza en la ley de Dios, en los 10 mandamientos y cómo es el código central del pacto entre Dios e Israel. Esta ley no es simplemente un conjunto de reglas arbitrarias, sino una relación del carácter de Dios y una guía para la vida de su pueblo. Dios dio los 10 mandamientos no solo como una lista de deberes, sino como una expresión de su amor, una invitación a vivir en una relación basada en la fidelidad, en la justicia y en la obediencia. Aquí le voy a dar algunos puntos que son claves para nosotros. La ley como la base del pacto. La ley fue escrita por el dedo de Dios, lo que le da autoridad suprema. Fue entregada después de liberar a Israel de Egipto, lo que demuestra que la obediencia viene como respuesta a la gracia, no como medio de salvación. Tenemos que tener una relación, no solo seguir reglas. El pacto no era simplemente un contrato legal, sino una relación personal entre Dios y su pueblo. Los mandamientos comienzan recordándonos la redención. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Éxodo capítulo 20, versículo 2. Como podemos ver, el carácter de Dios está reflejado en su ley, porque cada mandamiento revela una parte del carácter de Dios, su santidad, su justicia, su amor y su fidelidad. Por ejemplo, en el mandamiento de no matar, aquí revela que Dios es el Dios de la vida. En el de no robar, que Él es justo. La obediencia es como respuesta a su amor. La obediencia no es un legalismo cuando nace del amor de Dios. Jesús lo resumió la ley en 2 mandamientos: amarás a Dios y a tu prójimo. Mateo 22, del 37 al 40. Para nosotros en la actualidad, aunque el pacto antiguo tenía un contexto específico, la ley de Dios sigue vigente para todos nosotros, sigue vigente para todos los creyentes de hoy día. Es una guía para nosotros vivir en fidelidad a Dios y en armonía con los demás. ¿Por qué creen que Dios creó los 10 mandamientos con su propio dedo? ¿Cómo podemos evitar ver la ley como una carga y empezar a verla como una bendición en nuestras vidas? ¿De qué manera podemos hoy demostrar que somos parte del pacto de Dios? Esta lección nos llama a renovar nuestro compromiso a diario con Dios.
no como esclavos de la ley, sino como hijos que, en agradecimiento por su gracia, desean reflejar su carácter. Pero recordemos que obedecer los mandamientos no es para nosotros ganarnos el favor de Dios, sino porque ya lo hemos recibido por medio de Cristo. El código del pacto no es una imposición, sino una invitación amorosa de Dios, porque Dios en su misericordia desea que vivamos vida santa, vida justa y llena de su amor. Y su ley es el mapa, es nuestro GPS que nos guía a este estilo de vida. En Éxodo capítulo 21, del 20 al 22, contiene una serie de normas civiles que Dios dio a Israel justo después de entregarle los 10 mandamientos. Y estas normas implicaban especialmente al pueblo hebreo, que les servían para organizar la justicia y la convivencia en el contexto de una nación recién liberada de la esclavitud, una relación con los esclavos hebreos en el homicidio y las lesiones corporales. Norma sobre los esclavos hebreos, esto lo podemos ver del versículo del 1 al 11. Dios no aprueba la esclavitud como institución permanente, pero dio leyes que protegían la dignidad y el derecho de los siervos hebreos en una sociedad donde el sistema existía. El servicio militar se redujo a 6 años. El siervo hebreo debía servir solo 6 años y al 7º año salir libre sin pagar nada. Eso lo podemos ver en el versículo 2. Si el esclavo amaba a su amo y no quería salir libre, se le perforaba la oreja como señal de compromiso voluntario permanente. Y eso lo podemos ver en el versículo del 2 al 6. La protección a las mujeres esclavas. Si una mujer era vendida como esclava, debía recibir trato especial y protección. No podía ser desechada sin motivo. Versículo 8. Si era tomada como esposo, debía recibir alimentos, ropas y deber conyugar. Versículo 10. Si no se cumplían estos debía salir libre sin pagar nada. Versículo 11. Ahora, normas sobre el homicidio. Versículo del 12 al 17. Estas leyes diferenciaban entre asesinato intencional y homicidio accidental. Pena de muerte por asesinato. Si alguien mataba a otra persona con premeditación, debía morir. Versículo 12 a 14. Si el homicidio era involuntario, si alguien mataba sin intención, podía huir a un lugar que Dios le asignaría como ciudad de refugio. Versículo 13. Pero también había pena de muerte por violencia familiar. Quien matara a sus padres debía morir. Versículo 15. También quien maldijera a sus padres. Versículo 17. El que raptara a alguien y lo vendiera o lo tuvieran en su poder también debía morir. Versículo 16. Aquí también tenemos normas sobre lesiones corporales del versículo 18 al 27. Estas leyes enseñaban justicia y responsabilidad proporcional al daño causado. Si alguien hería a otros y este no moría, pero necesitaba recuperación, el agresor debía compensarlo por su tiempo de perdido y cuidados médicos, versículos 18 y 19. Si el amo golpeaba al siervo y lo mataba, era considerado culpable, versículo 20. Si el siervo vivía unos días y luego moría, se asumía que era un castigo permitido, pero la ética de ese castigo es muy debatida el día de hoy, versículo 21. Si le causaba un daño permanente, si el amo le rompía un diente o un ojo a su esclavo, debía dejarlo ir libre como compensación. Eso lo podemos leer en el versículo 26 y 27. También hay leyes por daño causado por animales, versículo 28 al 32. Si un buey mataba a alguien, una persona, debía morir apedreados y su carne no podía comerse, versículo 28.
Si el dueño ya sabía que el animal era peligroso y no lo controlaba, él también era responsable e incluso podía morir, versículo 29. Podía pagar un rescate en lugar de morir si se le era permitido, versículo 30. Ahora, si el muerto era un esclavo, el dueño del buey debía pagar 30 piezas de plata al amo del esclavo y matar al buey, versículo 32. Pero aquí tenemos un dato curioso, y es que, si podemos ver, fue el mismo precio por el que Judas vendió a Jesús. Aunque estas leyes pueden parecer duras desde nuestra perspectiva humana moderna de hoy en día, eran revolucionarias en su contexto histórico. En lugar de dejar todo a la venganza personal, Dios estableció principios de justicia, equidad y responsabilidad. Estas normas le enseñaban que toda vida era valiosa, toda la vida era valiosa, que la justicia debe ser proporcional y también que Dios cuida de los más débiles y más vulnerables, incluso en sistemas sociales que son imperfectos. Pero aunque la esclavitud como institución legal ha sido abolida en la mayoría del mundo hoy, algunos de sus rasgos distintivos aún persisten disfrazados bajo otras formas de opresión, de explotación y de abuso. ¿De qué manera persisten hoy los rasgos de la esclavitud? En la trata de personas, en la esclavitud moderna. Miles de personas, especialmente mujeres y niños, son traficadas para trabajos forzados, para explotación sexual o mendicidad organizada. Es una forma de esclavitud donde la víctima pierde su libertad y su dignidad, donde las condiciones laborales son inhumanas. Hay personas que trabajan por salarios miserables, en jornada extenuante, sin derechos ni protección. Muchos trabajadores migrantes, niños y mujeres son explotados sin voz ni defensa. En el contexto, en el trabajo infantil, niños que son obligados a trabajar en minas, en fábricas, en plantaciones o en las calles, en vez de ir a las escuelas. Deudas como forma de esclavitud. En algunos países los empleadores hacen que los trabajadores contraigan deudas impagables para mantenerlos atados a condiciones abusivas. En la violencia doméstica, el control psicológico, hay personas que viven como su esclavo invisible dentro de hogares que se le maltrata o se le controla emocionalmente y físicamente. Ahora, ¿qué podríamos nosotros hacer en nuestro ámbito limitado? Aunque no podemos cambiar el mundo entero de inmediato, sí podemos y debemos hacer la diferencia desde nuestra vida diaria. Por ejemplo, podemos educar y concientizar hablándole de temas que en nuestras iglesias, en las escuelas o en nuestra comunidad, compartiendo información sobre la trata de personas y trabajo forzado, la denuncia al abuso. Si vemos a alguien siendo abusado, siendo explotado, no nos quedemos en silencio. Hay líneas anónimas y organizaciones que reciben denuncia. Siempre apoyemos el comercio justo y ético, comprando productos de empresas que respeten los derechos laborales, evitando las marcas que explotan a trabajadores y niños. Ayudemos a los que son más vulnerables, apoyando ministerios o tomando iniciativas que rescaten víctimas de trata, siendo voluntario en centros de ayuda para inmigrantes y mujeres maltratadas o niños en riesgo. Siempre debemos orar y actuar como iglesia. La iglesia debe ser una voz profética y defensora de los oprimidos. Organizar campañas de justicia social, teniendo jornadas de oración y haciendo misiones de ayuda correcta, como dice en Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí,
me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Jesús vino a traer libertad en todo sentido. Como sus seguidores que somos, como sus discípulos que somos, no podemos cerrar nuestros ojos ante las formas modernas de la esclavitud. Somos llamados a ser agentes de compasión, agentes de justicia y agentes de restauración. Mis queridas familias y amigos, aunque ya no vemos cadenas visibles ni subasta de esclavos como en los tiempos antiguos, el sufrimiento sigue gritándonos desde muchos rincones del mundo. Niños que no pueden ir a las escuelas porque tienen que trabajar en las calles. Mujeres atrapadas en las redes de tratas. Hombres esclavizados por deudas, por miedo o por un sistema corrupto. Y lo más doloroso, que nosotros muchas veces seguimos siendo indiferentes. Pero hoy Dios nos está diciendo, nos está haciendo un llamado a cada uno de nosotros a sabemos que no podemos cambiar el mundo entero en un solo golpe, pero sí podemos hacer lo que sí está en nuestras manos, a hablar por lo que no tienen voz, a apoyar causas justas aunque parezcan pequeñas, tratar con dignidad a todos, especialmente a los más olvidados, enseñarle a nuestros hijos a valorar la libertad y a usarla para el bien. La justicia no es solo una idea, es un reflejo del carácter de Dios. Y usted y yo somos parte de su plan para traer esperanza a los cautivos. Y hoy el Señor nos dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías 6:8. ¿Estamos dispuestos a responderle como Isaías? ¿Estamos dispuestos a decirle, aquí estoy, Señor? Envíeme a mí. Envíeme a mí. Que esa sea nuestra respuesta, que siempre estemos dispuestos a servirle al Señor, a decirle, envíeme a mí. Vamos a orar para terminar este repaso. Padre, sabemos que usted es un Dios de libertad, un Dios de justicia. Y hoy le damos gracias, Padre, porque nos ha hecho libre en Cristo. No para vivir egoístamente, sino para servirle y para amarle. Le pedimos, Padre, que abra nuestros ojos a las formas de esclavitud que aún existen en nuestro alrededor el día de hoy. Denos valor para hablar, compasión para actuar y sabiduría para ayudar. Que en nuestros vecindarios, en nuestras iglesias, en nuestras decisiones diarias, se note que somos hijos suyos y agentes de su justicia. Levante en nosotros un corazón sensible, una voz profética y unas manos que trabajen por la libertad de otro. Ponemos este día en sus manos para que todo lo que hagamos sea para seguir su legado, para honrarlo, para glorificarlo y para seguir sus huellas. En el nombre poderoso de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Que pasen un feliz y bendecido día. No se olviden, nuestra cita sigue siendo mañana. Vea de hoy, pero regrese mañana. Que Dios les bendiga y que pasen un muy feliz día.